En nuestro mapa mundi nos ubicamos ahora nuevamente en Rusia. Ya habíamos hablado sobre Rostov, Dubna, Moscú, pero ahora vamos a ubicarnos en otra ciudad, esta vez en la parte central de Rusia. Rusia es tal vez el país más impresionante que existe por la extensión que tiene. Si se observa, Rusia es mucho más grande que China. Para nosotros China es enorme. Imagínense, Rusia es mucho más grande que China, varias veces más grande que China. Rusia es un país impresionantemente grande. Tiene varias poblaciones, varios pueblos. Uno de ellos se ubica en la parte central, al norte de lo que hoy en día se conoce como Kazajstán, que también perteneció antiguamente a Rusia, pero que ahora ha formado un país diferente. En esta ciudad llamada Tobolsk, así se escribe, Tobolsk, nacería un personaje que marcaría historia en la química, Dmitri Mendeleev. Fue un profesor ruso que ideó una forma inteligente de ordenar los elementos químicos descubiertos de acuerdo a su masa atómica. Ya antes hubieron científicos que querían ordenar los elementos químicos, pero se les hacía difícil conseguirlo. Dmitri Mendeleev, de manera muy inteligente, se dio cuenta que podía ordenarlos de acuerdo a su peso atómico o su masa atómica. Y esta tabla periódica la publicó en un libro que sería muy vendido en aquella época. Esto fue en el año 1869 y que marcaría un precedente para la historia de la química, porque por primera vez todos los elementos químicos se habían ordenado de manera muy inteligente, aunque hubieron algunos elementos químicos que faltaban. Como se nota en esta tabla periódica, habían algunos recuadros vacíos. ¿Por qué razón? Porque algunos elementos químicos todavía no se habían descubierto en aquella época. Y entonces Dmitri Mendeleev decía a sus colegas científicos que esos espacios vacíos en algunos años se llenarían debido a que faltaban elementos químicos, es decir, la tabla periódica de Mendeleev no solamente sirvió para ordenar los elementos químicos, sino que gracias a su tabla periódica se pudo determinar la existencia de otros elementos químicos que faltaban todavía descubrir. De esa manera, la tabla periódica de Mendeleev se convirtió en una especie de rompecabezas, en donde algunas piezas faltaban, es decir, algunos elementos químicos, y que en investigaciones posteriores lograrían ser descubiertos y quedaría completa la tabla periódica. Este descubrimiento genial de Dmitri Mendeleev se realizó en el año 1869. Su descubrimiento fue celebrado en todo el mundo, a tal punto que se convirtió en el personaje más famoso en aquella época. En el año 1906, la comunidad científica estaba segura de que ganaría el premio Nobel. En el año 1906, Dmitri Mendeleev ya lucía viejo y cansado, casi ciego, y la única ilusión que tenía ya en esa época era la de ganar el premio Nobel, que era la máxima distinción que se le daba a un científico destacado en aquella época a nivel mundial, y todo hacía presagiar que Dmitri Mendeleev recibiría el premio Nobel. Sin embargo, en el último instante, la comunidad científica que formaba la Academia de Ciencias decide premiar a otro científico
y cuando le dan la noticia de lo que había ocurrido, entró en una terrible depresión. En 1906, cuando estaba a punto de recibir el premio Nobel, recibió la mala noticia de que este premio se lo habían dado a otro químico. Entró en una profunda tristeza, no comía y un año después moría de tuberculosis. Finalmente regresamos a Reino Unido, que como habíamos dicho es un conjunto de islas que se encuentra al norte de Francia. Regresamos nuevamente a Inglaterra. Ahí aparecería otro de los científicos bastante destacados y que fue, a diferencia de Dmitri Mendeleev, un científico bastante joven, muy joven, y que a pesar de su corta edad daría mucho por la ciencia química. Henry Moseley fue un joven químico inglés de una mente muy brillante pese a ser tan joven. Moseley crea el concepto de número atómico y decide ordenar los elementos químicos según su número atómico. Así, Moseley logra determinar que los átomos se diferencian por la cantidad de protones y electrones que presentan. Estas investigaciones las hizo entre los años 1910 y 1914. Entre 1910 y 1914, Moseley descubrió el número atómico, es decir, que los átomos se diferencian por la cantidad de protones y electrones que poseen. Revisa la tabla periódica de Mendeleev y descubre varios errores. Reordena los elementos químicos y observó que los átomos iban en secuencia perfecta, de uno en uno, desde el 1, que es el número atómico del hidrógeno, el 2, que es el número atómico del helio, y así sucesivamente. La tabla periódica de Moseley es la que actualmente usamos para hacer nuestro estudio de los átomos. En 1915, con solo 27 años, es nominado por la Academia de Ciencias para el Premio Nobel. Pero ese año es enviado a la guerra y muere unos meses antes de que la Academia de Ciencias enunciara al ganador del premio de ese año. Los dos científicos más destacados del mundo en lo que es la química, el más viejo, Dmitri Mendeleev, y el más joven, Henry Moseley, tendrían un destino semejante. A pesar de ser tal vez los químicos más destacados del mundo, no pudieron recibir el premio Nobel. El destino les negó este privilegio.